¿Te imaginas que la persona que prometió destruirte te da sin saber la llave de tu gran riqueza? Hoy vamos a conocer a Carmen, una viuda a la que le quitaron hasta el techo, It's going to pero be que okay, my encontró en el love. lodo algo que vale más Hold que on 1000 tight. casas. Pero antes de empezar a descubrir este milagro, ¿podrías darle like a este video y suscribirte al canal? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde dónde nos estás viendo y, muy importante, ¿qué te pareció la lección de justicia divina de esta historia cuando la termines? Que tu vida esté llena de bendiciones y sorpresas maravillosas. Tal como le pasó a nuestra protagonista. Si te suscribes apretando el botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme, junto al botón de suscribirse también puedes hacerte miembro del canal en el botón unirse. Así tendrás acceso a historias especiales, mucho más profundas e intensas, solo para verdaderos fanáticos. De esta forma nos ayudas a seguir contando historias que tocan el alma y a ayudar a mi familia a seguir adelante. Y te tengo un truco especial, una manera rápida y gratis de ayudarnos es deslizar los comentarios hacia la izquierda. Allí aparecerá un botón que dice IPAR. Si lo presionas y luego le das de nuevo en IPAR, harás que este mensaje de fe llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora sí, prepárate, porque lo que Rodolfo le hizo a Carmen no tiene perdón, pero el destino ya tenía escrita la sentencia. Vamos a comenzar. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de madera barata sonó en el pecho de Carmen como si fueran golpes directos a su corazón. No había trompetas, ni grandes flores, ni mucha gente llorando. Solo estaba ella con su vestido negro gastado por los años y su pequeño Dieguito de apenas 7 años agarrado a su falda con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El cementerio del pueblo estaba envuelto en una neblina gris, un reflejo perfecto de cómo se sentía el alma de Carmen en ese momento. Pedro, su esposo, había sido un buen hombre. Un hombre de manos callosas y espalda doblada por el trabajo duro en la hacienda del patrón Rodolfo. No tenían mucho, de hecho apenas tenían nada, pero se tenían el uno al otro. Pedro solía decirle por las noches mientras compartían un plato de frijoles bajo la luz tenue de una vela: Carmen, mientras estemos juntos y Dieguito tenga salud, somos más ricos que el patrón Rodolfo con todo su oro. Pero ahora Pedro se había ido. Una fiebre repentina se lo había llevado en 3 días, dejando a Carmen con un vacío inmenso en el pecho, y una pregunta aterradora que le taladraba la mente: ¿qué va a hacer de nosotros? El aire frío de la tarde le picaba en los ojos, pero Carmen se negaba a derrumbarse allí mismo. Sentía un nudo de fuego en la garganta, una presión insoportable que amenazaba con explotar en un grito de desesperación, pero miró hacia abajo a los grandes ojos marrones de Dieguito. El niño estaba temblando, no solo por el frío, sino por el miedo puro. Él no entendía del todo la muerte, pero entendía la ausencia. Entendía que papá ya no lo levantaría en el aire al llegar del trabajo. No llores, mamita, susurró Dieguito con esa inocencia que parte el alma más dura. Papá está durmiendo con los angelitos, ¿verdad? Él nos cuidará desde arriba. Carmen se agachó sintiendo como sus rodillas crujían sobre la tierra húmeda y abrazó a su hijo. El olor a jabón barato y tierra mojada del niño fue lo único que evitó que ella se desmayara. Sí, mi amor. Él nos cuida, dijo ella con la voz quebrada, tragándose el llanto para no asustarlo más. Pero la paz de aquel triste momento duró muy poco. Apenas habían llegado a la pequeña casa que ocupaban en los terrenos de la hacienda, una casa modesta prestada por el patrón a sus trabajadores, cuando escucharon el rugido de un motor potente. El polvo se levantó en el camino de entrada cuando una camioneta lujosa y brillante se detuvo bruscamente frente a la puerta de madera. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese motor, conocía esa arrogancia al frenar. Era Rodolfo, el dueño de la hacienda. Rodolfo era un hombre de 45 años, de rostro colorado y estómago grande, siempre vestido con ropa impecable que contrastaba violentamente con los empleados. Sus ojos eran pequeños y oscuros, llenos de una codicia que nunca parecía llenarse. Rodolfo no caminaba. Marchaba como si fuera dueño de cada pedazo de tierra que pisaban sus botas de cuero fino y, en cierto modo lo era. Carmen se secó rápidamente las lágrimas y salió al pequeño porche manteniendo a Dieguito detrás de ella como una leona protegiendo a su cachorro. Don Rodolfo, dijo ella bajando la cabeza por respeto, aunque por dentro sentía una náusea incontrolable. Apenas acababa de enterrar a su marido y el patrón ya estaba allí. No había venido al velorio, no había mandado flores. ¿Qué hacía allí ahora? Rodolfo se bajó del vehículo sin cerrar la puerta. Se quitó el sombrero, pero no en señal de respeto, sino para limpiarse el sudor de la frente con un pañuelo de seda.
Ni siquiera miró a Carmen a los ojos. Miró la casa. Miró las paredes descascaradas, el techo de lámina, las gallinas flacas que picoteaban en el patio. Carmen, dijo él con una voz rasposa y autoritaria. Lamento lo de Pedro. Era un buen brazo para el trabajo, pero la vida sigue y los negocios no esperan a los muertos. La crueldad de sus palabras golpeó a Carmen como una bofetada física. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Gracias, señor, murmuró ella apretando las manos contra su delantal. Fue muy rápido. Rodolfo hizo un gesto de desdén con la mano, como espantando una mosca molesta. Mujer, ¿sabes que esta casa es para los trabajadores de la hacienda? Pedro ya no está. Tú no trabajas el campo y el nuevo capataz llega mañana de la capital. Necesito la casa vacía. El mundo de Carmen se detuvo. El zumbido en sus oídos se hizo ensordecedor. ¿Había escuchado bien? ¿Cómo dice, don Rodolfo? Preguntó ella con la voz temblorosa, sintiendo que las piernas le fallaban. Hoy. Pero acabamos de volver del cementerio. No tengo a dónde ir. Dieguito, mi hijo. Rodolfo soltó una risa seca, sin humor, una risa que helaba la sangre. ¿Crees que soy la beneficencia, Carmen? Esto es un negocio. Pedro sabía las reglas. Casa por trabajo. Sin trabajo, no hay casa. Tienes 2 horas para sacar tus trapos de aquí antes de que mande a mis hombres a limpiar todo. Dieguito, sintiendo el miedo de su madre, se asomó por detrás de su falda. Señor malo, gritó el niño con valentía repentina. Deje a mi mamá. Rodolfo miró al niño con desprecio. Como quien mira a un perro callejero que ladra demasiado. Enséñale modales al crío, Carmen, o la vida se los enseñará a golpes, gruñó Rodolfo dando un paso adelante que hizo retroceder a la viuda. Escucha bien, no soy un monstruo, aunque tú me mires así. Pedro trabajó muchos años aquí y, bueno, sabía cosas, cosas mías, por esa lealtad te voy a dar algo. No te dejaré en la calle con las manos vacías. Carmen sintió una chispa de esperanza, pequeña y frágil. Quizás había humanidad en ese corazón de piedra. Quizás les daría un poco de dinero o una pequeña casa en el pueblo. Señor, preguntó ella, aferrándose a esa posibilidad. Rodolfo metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un papel arrugado y amarillento. Lo extendió hacia ella con una sonrisa torcida, una mueca que mostraba burla. Toma, es la escritura de una parcela al norte. Se llama Quebrapés, Rompepiés. Es tuya. Te la regalo. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Sabía leer poco, apenas lo básico, pero conocía el nombre del lugar. Todos en la región lo conocían. Un frío helado recorrió su cuerpo, más intenso que el de la muerte. Quebrapés no era una granja, no era un campo fértil, era una ladera, un terreno empinado cubierto de rocas filosas, grava negra y espinos. Era un lugar donde se decía que ni las cabras podían caminar sin romperse una pata. Nadie quería esa tierra. No servía para sembrar, no servía para el ganado, no servía para construir. Era un desierto de piedras. Don Rodolfo, Carmen levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Pero en Quebrapés no crece nada. Es puro cascajo. Son piedras. ¿Cómo voy a vivir allí con mi hijo? No hay agua, no hay techo. Rodolfo soltó una carcajada fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Sus guardaespaldas, que habían bajado de la camioneta, se unieron a la risa. Un grupo de hienas disfrutando del sufrimiento de una presa herida. Pues entonces tendrás que aprender a comer piedras. Mujer, gritó Rodolfo disfrutando de su propia crueldad. Soy generoso, te estoy dando tierras. Intenta plantar papas entre las rocas. Si logras que algo crezca allí, te harás rica, pero hazlo lejos de mi vista. Se acercó a ella, invadiendo su espacio y bajó la voz a un susurro amenazante que olía a tabaco y alcohol caro. Pedro se llevó mis secretos a la tumba y tú te llevarás tu miseria a Quebrapés. Ahora vete. Quiero esta casa vacía antes de que se ponga el sol. Rodolfo dio media vuelta, subió a su camioneta y se marchó, levantando otra nube de polvo que cubrió a Carmen y a Dieguito, haciéndoles toser. Carmen se quedó allí parada con el papel inútil en la mano y el corazón hecho pedazos. La humillación ardía en sus mejillas. Sentía una mezcla de odio e impotencia que le quemaba las entrañas. Miró a su alrededor. Esa casa, aunque humilde, había sido su hogar. Allí había cocinado, allí había reído con Pedro, allí había visto a Dieguito dar sus primeros pasos, y ahora un hombre rico y cruel se lo quitaba todo con un chasquido de dedos.
Mamá, la voz de Dieguito era apenas un hilo. ¿Nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Tengo hambre. Esa frase tengo hambre fue la que activó a Carmen. No podía permitirse el lujo de colapsar. No, ahora tenía que ser fuerte por él. Se tragó el llanto, se limpió la cara con el dorso de la mano y se agachó para mirar a su hijo a los ojos. Vamos a ir a nuestra propia tierra, Dieguito. Una tierra que es nuestra y de nadie más, mintió, intentando que su voz sonara firme, aunque por dentro estaba aterrorizada. Va a ser una aventura, como en los cuentos que te contaba papá. Entró corriendo a la casa y comenzó a empacar rápidamente. No tenía maletas, así que usó sábanas viejas para hacer bultos. Metió la poca ropa que tenían, una olla de hierro, 2 cucharas, un cuchillo viejo, una manta gastada y lo poco que quedaba de comida, medio saco de arroz y un poco de harina de maíz. No podían llevarse los muebles, eran demasiado pesados para cargar a pie. Mientras guardaba el retrato de su boda, una foto pequeña y borrosa, sintió que el dolor volvía a subir. Pedro, ayúdame, susurró al vacío de la habitación. Dame fuerzas porque siento que me muero. Salieron de la casa justo cuando el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Los vecinos miraban desde sus ventanas, ocultos tras las cortinas. Nadie salió a ayudar. Nadie ofreció una carreta. El miedo a Rodolfo era más grande que la compasión por la viuda. Todos sabían que ayudar a quien el patrón había marcado era buscarse la ruina. Carmen se echó el bulto más pesado al hombro. Pesaba toneladas, cargado no solo de objetos sino de recuerdos y tristeza. Dieguito llevaba una pequeña bolsa con sus juguetes, unas maderas talladas y la olla de hierro. Camina, hijo. No mires atrás, le dijo Carmen, tomando su manita libre. Caminaron por el borde de la carretera, tragando el polvo de los carros que pasaban. El camino hacia Quebrapés era largo y cuesta arriba. Cada paso era una agonía. Los zapatos de Carmen, viejos y con las suelas agujereadas, dejaban pasar las piedras del camino que lastimaban sus pies. Pero el dolor físico era bienvenido. Distraía el dolor del alma. Después de 2 horas de caminata agotadora, llegaron al desvío que llevaba a su propiedad. El corazón de Carmen se hundió hasta el suelo. Lo que vio la dejó sin aliento, pero no por su belleza. Era un paisaje lunar, una ladera empinada y grisácea que parecía haber sido arañada por las garras de un demonio gigante. No había ni un solo árbol verde, solo arbustos espinosos y secos que se aferraban a la vida entre grietas. El suelo no era tierra, era una mezcla de grava suelta, rocas negras volcánicas y piedras filosas que brillaban amenazantes bajo la última luz del día. El viento soplaba allí con una fuerza diferente, un aullido constante que se colaba entre las rocas. Hacía frío. Un frío desolador. ¿Aquí vamos a vivir, mamá? Preguntó Dieguito con los ojos muy abiertos, llenos de decepción y miedo. Miró a su alrededor buscando una casa, una cabaña, algo, pero no había nada, solo rocas. Carmen sintió que las lágrimas volvían a salir, calientes y furiosas. Rodolfo no solo los había echado, los había sentenciado a muerte. ¿Cómo iban a sobrevivir allí? No había donde refugiarse. Sí, mi amor. Aquí, dijo ella, soltando el pesado bulto sobre el suelo rocoso. El sonido metálico de la olla golpeando las piedras sonó como una campana triste. Carmen miró al cielo que comenzaba a oscurecerse rápidamente con nubes negras que anunciaban tormenta. La herencia de Rodolfo no era un regalo, era una tumba abierta. Pero mientras miraba a su hijo temblar, Carmen sintió algo más fuerte que el miedo crecer dentro de ella. Un calor que nacía en el estómago y subía hasta el pecho. No era resignación, era rabia, una rabia pura, materna y poderosa. Rodolfo cree que moriremos aquí, murmuró para sí misma, apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Cree que somos basura, pero se equivoca. No voy a dejar que ganes, maldito. No voy a dejar que mi hijo sufra. Carmen se volvió hacia Dieguito, forzando la sonrisa más valiente de su vida. Vamos a construir un castillo, Dieguito. Primero una tienda. Busca los palos más fuertes que encuentres entre esas rocas. Rápido, antes de que llegue la lluvia. La madre y el hijo comenzaron a trabajar contra el reloj y contra la naturaleza, moviendo piedras, clavando estacas en un suelo que se resistía a ser penetrado, luchando por un pedacito de seguridad en aquel infierno de grava. Carmen no lo sabía aún, pero aquel terreno estéril y maldito,
Aquel rompepiés del que todos se burlaban, guardaba un secreto bajo su superficie gris, un secreto que Rodolfo, en su infinita avaricia, había pasado por alto. La tierra no era inútil. La tierra estaba protegiendo algo, pero para descubrirlo, primero tendrían que sobrevivir a la noche más aterradora de sus vidas. Las nubes negras sobre ellos no traían solo agua, traían una furia que pondría a prueba la fe de la viuda hasta el límite. La noche cayó sobre Quebrapés como un manto de plomo. No era una noche tranquila de campo con estrellas y brisa suave. Era una oscuridad pesada, sofocante, cargada de electricidad estática. Las nubes negras que habían estado acechando durante la tarde ahora cubrían cada estrella, convirtiendo el cielo en una boca gigante lista para devorarlos. Carmen trabajaba con una desesperación febril. Sus manos, que antes eran suaves, ahora sangraban. La tierra que Rodolfo le había regalado no tenía compasión. Cada vez que intentaba clavar una estaca de madera para sostener la lona vieja que traían, la punta chocaba contra roca sólida o grava suelta que se desmoronaba. Dios, gritó Carmen golpeando el suelo con una piedra, sintiendo como las lágrimas de frustración se mezclaban con el sudor en su frente. Se había partido una uña hasta la carne viva, pero el dolor físico era secundario. El verdadero dolor era ver a Dieguito sentado sobre el bulto de ropa, hecho una bolita, mirando el horizonte con terror. Mamá, el cielo ruge como un monstruo, dijo el niño, su voz temblando ante el sonido lejano de los truenos que empezaban a retumbar en las montañas vecinas. Carmen se detuvo, respirando agitadamente. Se acercó a él y se obligó a sonreír, aunque sentía que su rostro se quebraría como vidrio. Son los tambores de los ángeles, mi vida. Están anunciando que mañana será un día mejor, mintió. Qué mentira tan piadosa y tan dolorosa. Ven, ayúdame a estirar esto. Si lo hacemos bien, será como una tienda de exploradores. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron montar algo que apenas parecía un refugio. Usaron dos grandes rocas negras como paredes naturales y extendieron las sábanas viejas y una lona azul gastada que Carmen usaba para cubrir la leña. La sostuvieron con ramas secas y apilaron piedras pesadas en los bordes para que el viento no se la llevara. Era patético. Era una estructura lamentable, pequeña y frágil, encajada en la ladera hostil. Dentro, el suelo seguía siendo de piedras filosas. Carmen extendió la única manta que tenían y sentó a Dieguito allí. Cenamos, anunció ella tratando de poner un tono alegre. La cena fue un puñado de arroz frío que le había sobrado del mediodía y un poco de agua tibia de una botella de plástico. Dieguito comió en silencio, masticando despacio con la mirada perdida. Extrañaba su cama. Extrañaba el olor a café de su antigua casa, pero sobre todo extrañaba a su padre. Mamá, si papá estuviera aquí. Él hubiera construido una casa de madera en un segundo, ¿verdad?, preguntó el niño. Carmen sintió un nudo en la garganta tan grande que no pudo tragar el arroz. Sí, mi amor. Él lo hubiera hecho. De repente, el aire cambió. El viento, que había estado silbando suavemente, se detuvo por completo. Un silencio raro cubrió la montaña. Ni un pájaro, ni un insecto, nada. Y entonces estalló el caos. Un relámpago iluminó el cielo, volviendo la noche blanca por un segundo, revelando el paisaje desolado y fantasmal de rocas y espinas. El trueno que siguió fue tan fuerte que el suelo bajo sus pies vibró. ¡Crack! Dieguito gritó y se tapó los oídos. Entra, entra rápido. Carmen empujó al niño bajo la lona justo cuando las primeras gotas cayeron. No eran gotas normales, eran proyectiles de hielo y agua, pesados y fríos, golpeando la lona con la fuerza de piedras lanzadas. El viento regresó, pero esta vez venía con furia asesina. Soplaban ráfagas que sacudían el refugio como si fuera de papel. La lona se agitaba violentamente, produciendo un sonido seco y aterrador. Plap, 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 luchando por no salir volando. Tengo miedo, mamá, lloraba Dieguito, acurrucado contra el pecho de Carmen. Ella lo envolvía con sus brazos, usando su propio cuerpo para darle calor, pero ella misma estaba temblando sin control. Shush, shush. Estoy aquí. No pasará nada, le susurraba al oído, rezando mentalmente a todos los santos que conocía. Por favor, Virgen Santa, que aguante, que no se caiga, protege a mi hijo. Pero la tormenta no tenía misericordia. Era un diluvio bíblico. En cuestión de minutos, el agua comenzó a filtrarse. Primero fueron gotas a través de los agujeros de la vieja lona. Luego el verdadero problema se mostró, la ubicación.
Rodolfo les había dado una ladera, un terreno inclinado lleno de grava. El agua no se absorbía, corría. Ríos de lodo y piedras pequeñas comenzaron a bajar por la montaña, buscando el camino más fácil hacia abajo, y el refugio de Carmen estaba justo en medio de su camino. El agua está entrando, gritó Dieguito levantando los pies. Un torrente de agua helada y sucia invadió el pequeño espacio, mojando la manta, la ropa y la poca comida que tenían. Carmen intentó cavar una zanja con las manos desesperadamente para desviar el agua, arañando la grava hasta dejarse las uñas en la tierra, pero el agua era demasiado fuerte. ¡Ayuda!, gritó ella, sabiendo que nadie podía escucharla a kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando sucedió el desastre. Una ráfaga de viento fuerte se coló por debajo de la lona, inflándola como un paracaídas. Las piedras que sostenían los bordes rodaron. La madera crujió. Con un sonido desgarrador de tela rasgándose, el refugio salió volando. En un segundo quedaron expuestos. Sin techo, sin paredes. La lluvia los golpeó con la fuerza de un martillo. Era una lluvia helada, casi granizo, que cortaba la piel. Carmen se lanzó sobre Dieguito, cubriéndolo completamente con su cuerpo, encogiéndose en posición fetal sobre el suelo de rocas inundado. ¡Mamá! El grito de terror del niño fue ahogado por el rugido del viento. Estaban a la intemperie, en medio de la nada, siendo azotados por la tormenta más violenta que la región había visto en años. El agua bajaba con fuerza, arrastrando lodo que se les metía en la boca y la nariz. Carmen sentía que se congelaba. Sus ropas empapadas pesaban toneladas. Sentía el impacto de cada gota de granizo en su espalda, amoratando su piel, pero no se movía. No podía moverse. Si soltaba a Dieguito, el viento podría arrastrarlo cuesta abajo hacia los barrancos. Dios mío, ¿por qué?, gritó Carmen hacia el cielo negro con la cara llena de barro y lágrimas que se confundían con la lluvia. ¿Qué te he hecho? ¿Qué mal he cometido para que castigues a mi hijo así? Llévame a mí, pero sálvalo a él. Nadie respondió. Solo el viento aullaba burlón. La temperatura bajó rápidamente. Carmen empezó a sentir ese sueño peligroso, el cansancio de la hipotermia. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que le dolía la mandíbula. Dieguito había dejado de gritar y ahora solo gemía bajito, temblando violentamente contra su pecho. No te duermas, hijo. No te duermas, le decía Carmen dándole palmadas en la cara fría. Piensa en algo caliente. Piensa en el sol. Tengo frío, mamá. Me duelen los huesos, lloró el pequeño. Carmen miró a su alrededor a través de la cortina de agua. Todo lo que tenían había desaparecido. La olla, la ropa, la bolsa con la comida, todo había sido arrastrado ladera abajo por la corriente de lodo. Estaban absolutamente sin nada. Rodolfo les había quitado la casa y la tormenta les había quitado la dignidad. Carmen sintió una punzada de odio puro hacia el hombre que los había puesto allí. Imaginó a Rodolfo en su mansión, caliente, seco, bebiendo whisky frente a la chimenea, riéndose de su generosidad. Esa imagen fue el combustible que necesitaba. El odio la calentó. No voy a morir aquí para darte el gusto, pensó con furia. No vas a ganar. Se aferró a Dieguito con una fuerza salvaje. La noche se hizo eterna. Cada minuto era una hora. Carmen cantaba canciones de cuna con la voz rota para calmar al niño mientras sentía como el agua helada le entumecía las piernas hasta dejar de sentirlas. Duérmete, niño, duérmete ya, cantaba mientras las lágrimas calientes resbalaban por su nariz congelada. En algún momento de la madrugada, la tormenta alcanzó su punto máximo. Un rayo cayó muy cerca, partiendo una roca a pocos metros de ellos. El olor a ozono y piedra quemada llenó el aire. Dieguito se aferró tan fuerte que le dejó marcas en los brazos a su madre. Ya pasa, repetía ella, aunque no veía el fin. Estaban cubiertos de lodo de pies a cabeza. Parecían estatuas de arcilla temblorosas abandonadas en la montaña. La humillación era total. Una madre que no podía darle a su hijo ni siquiera un techo seco. Carmen sentía la vergüenza quemándole el alma, más dolorosa que el frío, pero resistieron. Contra todo pronóstico médico y físico, el amor de madre actuó como un escudo. Carmen absorbió todo el frío, todo el impacto, protegiendo el pequeño núcleo de calor que era su hijo. Horas después, cuando parecía que sus cuerpos no aguantarían ni un segundo más, la lluvia comenzó a bajar. El viento bajó su intensidad, convirtiéndose en una brisa helada pero soportable. Pero el daño estaba hecho. El amanecer en Quebrapés no fue glorioso. Fue devastador.
Una luz gris y pálida comenzó a iluminar el escenario del desastre. Carmen intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos como tablas. Le tomó varios minutos poder despegarse del suelo. Levantó la cabeza y miró alrededor con ojos hinchados y rojos. El terreno estaba irreconocible. La ladera había sido lavada violentamente. Donde antes había montones de polvo y tierra suelta, ahora solo quedaba la roca viva, desnuda y lavada. Zanjas profundas cortaban el terreno como cicatrices abiertas. No quedaba rastro de sus pertenencias. Ni un calcetín, nada. Miró a Dieguito. El niño estaba pálido, con los labios azules y los ojos hundidos, temblando sin control a pesar de que la lluvia había parado. Mamá, susurró él, no siento mis pies. El pánico se apoderó de Carmen. Habían sobrevivido a la tormenta solo para morir de las consecuencias. Estaban solos, empapados, sin comida y a kilómetros de ayuda. Carmen se puso de rodillas en el barro, abrazando a su hijo, y por primera vez sintió que su fe se quebraba. Se sentía abandonada por Dios y por los hombres. Perdóname, hijo. Perdóname por traerte aquí, lloró ella, besando la frente sucia del niño. Soy una inútil. No pude protegerte. Fue en ese momento de total desesperanza, cuando Carmen pensaba que el final estaba cerca, que escuchó un sonido. No era el viento, no era un trueno, era el sonido de botas pesadas triturando la grava mojada. Crack, crack, crack. Carmen levantó la vista asustada, esperando ver a los hombres de Rodolfo viniendo a burlarse de sus cadáveres o a rematarlos. Instintivamente puso a Dieguito detrás de ella. Pero lo que vio salir de la neblina matutina no fue un matón. Era una figura encorvada envuelta en trapos de lana gris. Con una barba blanca y larga que le llegaba al pecho y un sombrero de ala ancha que goteaba agua. Se apoyaba en un bastón de madera nudosa. Sus ojos, bajo las cejas pobladas, brillaban con una intensidad extraña, casi eléctrica. Era don Anselmo, el loco de la montaña, el viejo que hablaba con las piedras. El anciano se detuvo a unos metros de ellos. No dijo nada al principio, solo observó la destrucción. Observó a la mujer temblorosa y al niño azul de frío. Luego bajó la vista hacia el suelo, hacia esa tierra lavada y revuelta por la tormenta. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Miró a Carmen y luego, con un movimiento rápido y sorprendentemente ágil para su edad, se quitó su pesado poncho de lana seca y se acercó. Cubre al niño, mujer, dijo con una voz que sonaba como piedras frotándose. El frío de la mañana mata más rápido que el de la noche. Carmen, aturdida, aceptó el poncho y envolvió a Dieguito. Don Anselmo miró al cielo que comenzaba a abrirse tímidamente y luego volvió a mirar el suelo destrozado, fijando su vista en algo que brillaba entre el lodo cerca de los pies de Carmen. ¿Por qué lloras?, preguntó el viejo. ¿Qué? ¿Por qué lloro? Carmen respondió con amargura, señalando el desastre. Lo he perdido todo. Rodolfo me dio un infierno, y la lluvia se llevó lo poco que tenía. Don Anselmo soltó una risa extraña, una risa que no era de burla, sino de asombro. Ah, hija mía, la lluvia es dura, sí, pero la lluvia no roba, la lluvia limpia, dijo el anciano misteriosamente, clavando su bastón en el lodo. A veces Dios manda la tormenta no para ahogarnos, sino para lavar la tierra sucia que cubre la verdad. ¿De qué habla, viejo loco?, espetó Carmen, agotada. Hablo de que no mires lo que perdiste. Señaló el suelo con su dedo huesudo. Mira lo que la tormenta dejó al descubierto. Carmen bajó la mirada siguiendo el dedo del anciano sin entender. Solo veía lodo y piedras sucias, pero el destino ya había movido sus piezas. Ya movido, la tormenta infernal no había venido a matarlos, había venido a desenterrar el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Pero Carmen estaba demasiado ciega por el dolor para verlo todavía. El silencio que siguió a la tormenta era casi más aterrador que el ruido del trueno. Era un silencio pesado, húmedo, roto únicamente por el sonido lejano de gotas cayendo de las rocas y la respiración silbante del pequeño Dieguito. Cuando el sol finalmente rompió la barrera de nubes grises en el horizonte, no trajo calor, sino una luz cruda y reveladora. Carmen se separó lentamente de su hijo, sintiendo como cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Estaban vivos, sí, pero ¿a qué precio? La escena que la luz del día iluminó ante sus ojos era desoladora, un campo de batalla donde la pobreza había luchado contra la naturaleza y había perdido estrepitosamente. La ladera de Quebrapés, ya de por sí fea y hostil, parecía ahora la garganta de una bestia abierta.
El agua había arrastrado la capa superior de tierra polvorienta, dejando expuesto un esqueleto de rocas grises, zanjas profundas llenas de agua sucia y raíces torcidas que parecían dedos acusadores saliendo del suelo. De ese intento patético de refugio con lonas y palos no quedaba más que un par de estacas torcidas y enterradas en el fango. Carmen se puso de pie, tambaleándose como una anciana de 90 años. Sus pies, hundidos en el barro frío, estaban entumecidos. Miró sus manos sucias, arañadas, con las uñas rotas y negras de tierra. Se llevó las manos a la cara y ahogó un sollozo. La vergüenza la golpeó con más fuerza que el viento de la noche anterior. Ahí estaba don Anselmo, el viejo loco de la montaña, mirándolos. Para cualquier persona del pueblo, ver a don Anselmo aparecer entre la niebla hubiera sido motivo de burla o miedo. Decían que hablaba con los lagartos, que comía raíces venenosas y que su mente se había perdido hacía décadas en las minas del sur. Pero en ese momento, bajo el poncho seco que el viejo le había prestado a su hijo, Carmen no vio a un loco. Vio al único ser humano que se había dignado a mirar su desgracia sin reírse. No llores, mujer, repitió el anciano, su voz ronca pero extrañamente cálida. Las lágrimas saladas no riegan la tierra, solo la queman. Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano sucia, sintiendo una mezcla de gratitud y amargura defensiva. ¿Cómo no voy a llorar, abuelo? Respondió ella con la voz quebrada por la ronquera. Mírenos, mire esto. Rodolfo nos mandó aquí a morir y anoche casi lo consigue. No tengo comida para el niño, no tengo ropa seca. Esa lona era todo lo que teníamos y el viento se la llevó al barranco. Somos mendigos en un desierto de piedras. Anselmo, apoyado en su bastón nudoso, dio un paso adelante. Sus botas viejas, remendadas con alambre y cuero, chapoteaban en el barro. Se acercó a donde Dieguito yacía, envuelto en el poncho, comenzando a despertar con pequeños quejidos de confusión. El viejo metió la mano en un bolsillo profundo de su abrigo y sacó algo envuelto en un pañuelo de cuadros. Toma, dijo, extendiéndolo hacia Carmen. Ella dudó un segundo, el orgullo luchando contra la necesidad, pero el sonido del estómago de Dieguito rugiendo rompió cualquier resistencia. Carmen tomó el paquete. Dentro había 2 arepas de maíz duro y un trozo de queso seco. No era un banquete, pero para ellos, en esa mañana helada, era maná caído del cielo. Dios se lo pague, don Anselmo, susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas volvían a salir, esta vez de agradecimiento. Rompió un pedazo y se lo puso en la boca a Dieguito, quien comió con los ojos cerrados, temblando aún. Coman, dijo el viejo, mirando el horizonte. El cuerpo necesita leña para quemar el miedo. Mientras masticaba un trozo pequeño de arepa, dejando la mayor parte para su hijo, Carmen observó al anciano. Anselmo no miraba al valle verde donde estaba la hacienda de Rodolfo. Sus ojos estaban clavados en el suelo, en la ladera destrozada de Quebrapés. Parecía estar estudiando la tierra, leyendo en el caos del lodo como si fuera un libro abierto. Dicen en el pueblo que esta tierra está maldita, murmuró Carmen, siguiendo la mirada del viejo. ¿Qué es el basurero de Dios? Por eso Rodolfo me la dio, para humillarme, para que yo viera todos los días que no valgo nada, igual que estas piedras. Anselmo soltó una risa suave que sonó como hojas secas arrastradas por el viento. Se giró hacia ella y sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Carmen retrocediera un paso. Los hombres como Rodolfo miran la tierra y solo ven lo que pueden pisotear, lo que pueden vender rápido, dijo el viejo, golpeando el suelo con su bastón. Son ciegos. La maldición no está en la tierra, hija. La maldición está en los ojos de quien no sabe mirar. Carmen no entendía. Estaba cansada, con frío y desesperada. No tenía ganas de adivinanzas ni de filosofía de locos. Con todo respeto, don Anselmo, no necesito sermones. Necesito un techo. Necesito saber cómo voy a sacar a mi hijo de aquí antes de que le dé una pulmonía. Mire esto, señaló el terreno devastado con un gesto amplio de su brazo. La tormenta arrancó todo. Se llevó la poca capa de tierra buena que había. Ahora son puras piedras filosas y cascajo, no podré plantar ni una cebolla aquí. Estamos arruinados. Fue entonces cuando Anselmo dijo las palabras que resonarían en la mente de Carmen para siempre. Caminó hacia una zanja profunda que el agua había excavado durante la noche, una herida abierta en la ladera que dejaba ver las capas inferiores del suelo. Se agachó con dificultad, sus articulaciones crujían, y pasó su mano callosa por el borde de la zanja, tocando la grava mojada y brillante.
Carmen la llamó por su nombre con un tono serio. La tormenta fue terrible, sí. Te quitó tu techo de tela. Te quitó tu comodidad, pero a veces la naturaleza tiene que ser violenta para arrancarnos la venda de los ojos. Se levantó sacudiendo la mano y la miró fijamente. Tú ves destrucción, tú ves que el agua se llevó la tierra fértil, pero yo veo limpieza. El agua ha lavado la cara de la montaña, ha quitado la máscara de polvo y arcilla para mostrar lo que hay debajo. ¿Y qué importa lo que hay debajo si no se puede comer? Replicó Carmen frustrada mientras frotaba los brazos de Dieguito para calentarlo. A veces lo que está abajo vale más que lo que crece arriba, sentenció el viejo. No desprecies las piedras, mujer. Ellas estaban aquí antes que tú, antes que Rodolfo, antes que este pueblo. Ellas guardan historias y a veces guardan regalos para quienes tienen la paciencia de sufrir la tormenta. Carmen sentía frustración. Ella solo quería sobrevivir mientras el viejo hablaba de piedras y secretos. Si alguna vez has sentido que nadie entiende tu dolor, dale un me gusta a este video ahora mismo. Pero no te vayas, porque lo que Anselmo está insinuando está a punto de hacerse realidad de la forma más inocente posible. Anselmo no dijo más. Sabía que las palabras no llenan barrigas ni secan ropas. Se dedicó a ayudar. A pesar de su edad, tenía una fuerza nervuda. Ayudó a Carmen a recuperar algunas de las ramas y a buscar entre el lodo si había quedado algo útil. Durante las siguientes 2 horas trabajaron bajo el sol naciente que poco a poco empezaba a calentar. Dieguito, ya con un poco de comida en el estómago y envuelto en el poncho seco, comenzó a recuperar el color. Los niños tienen esa fuerza milagrosa. El miedo de la noche se desvanece con la luz del día. Mientras Carmen intentaba improvisar un tendedero con una cuerda vieja que encontró semienterrada para secar la ropa empapada, Dieguito se levantó. Mamá, voy a buscar mis carritos de madera, dijo el niño. Cuidado, hijo, no te alejes. Sin dejar de exprimir su propia falda llena de barro. El terreno había cambiado mucho. Donde antes había hierba seca y polvo marrón, ahora había una superficie extraña. El agua, al bajar con tanta violencia, había actuado como una draga gigante. Había lavado la ladera. Toda la tierra suelta se había ido al valle, dejando expuesta una capa de grava densa, pesada y de colores oscuros. Había piedras negras, piedras grises y mucha arenilla brillante. Carmen miraba todo con asco. Para ella, esa grava era el símbolo de su pobreza, era basura geológica. Sin embargo, don Anselmo, que estaba sentado sobre una roca grande descansando, no dejaba de observar al niño con una mirada de águila. Deja al chico jugar, le dijo el viejo a Carmen. Deja que toque la tierra. Los niños tienen ojos que no han sido nublados por la avaricia. Ellos ven lo que nosotros ignoramos. Solo espero que no se corte, refunfuñó Carmen, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su mente estaba haciendo cálculos imposibles. ¿Cuánto me darán por el pelo si me lo corto y lo vendo? ¿Podré pedir limosna en la iglesia el domingo sin que me vea el capataz de Rodolfo? ¿Cómo voy a reconstruir esto? La desesperación era un pozo negro. Carmen se sentó en el suelo, derrotada. Miró hacia la mansión de Rodolfo, visible a lo lejos como un punto blanco y perfecto en medio del verde esmeralda del valle. Él estaba allá, seguro, rico, poderoso, y ella estaba aquí en el barro. Algún día, Rodolfo, algún día pagarás cada lágrima de mi hijo, murmuró, una promesa vacía al viento. Pero mientras Carmen se consumía en su odio y su tristeza, a unos 20 metros de distancia, Dieguito estaba en su propio mundo. El niño se había agachado en una de las zonas donde el agua había golpeado con más fuerza, creando una pequeña depresión natural donde se habían acumulado montones de piedrecitas lavadas. El sol estaba ya alto en el cielo y sus rayos caían perpendiculares sobre quebrapés. La luz golpeaba las piedras mojadas y limpias. Dieguito estaba buscando sus juguetes de madera, pero algo más llamó su atención. No eran sus carritos, era un brillo. Al principio pensó que eran trozos de botellas rotas. La gente del pueblo a veces venía a tirar basura en los límites de la propiedad y era común encontrar vidrios viejos, pero estos eran diferentes. No eran verdes ni marrones como las botellas de cerveza. Eran extraños. Parecían trozos de hielo, hielo que no se derretía bajo el sol. El niño extendió su mano pequeña y tomó una de esas piedritas. Estaba fría y pesada. Tenía una forma irregular, como un chicle masticado, pero su superficie, aunque rugosa y algo opaca por fuera, dejaba pasar la luz de una manera mágica. Parecía tener fuego atrapado en su interior. Dieguito frunció el ceño fascinado,
Miró alrededor y vio otra, y otra más allá, y otra más grande del tamaño de una canica gorda, semienterrada en la grava negra. El niño empezó a recogerlas, olvidándose de sus juguetes perdidos. Llenó un puño, luego llenó el otro. Sus bolsillos, aún húmedos, empezaron a pesar. La inocencia del momento era conmovedora. Mientras su madre lloraba su miseria a pocos metros, el hijo estaba sentado sobre una fortuna incalculable, jugando con ella como si fueran canicas baratas. «Mamá», gritó Dieguito con esa voz aguda y cristalina que corta el aire. Carmen levantó la cabeza asustada, pensando que se había lastimado. «¿Qué pasa? ¿Te cortaste?», gritó ella, levantándose de un salto. «No, mamá, mira». El niño corría hacia ella, tropezando en sus botas grandes, con las manos cerradas en puños apretados frente a su pecho, como si guardara un secreto. «Mira lo que encontré. Son piedras de hielo mágicas. No se derriten y tienen luz adentro». Carmen suspiró, el alivio mezclado con cansancio. «Ay, hijo, no juegues con vidrios, te vas a cortar las manos». «Tira eso», le regañó suavemente, acercándose para limpiarle las manos. Pero don Anselmo, que había estado medio dormido, abrió los ojos de golpe al escuchar al niño. Se enderezó tan rápido que su espalda crujió. Sus ojos se clavaron en las manos cerradas de Dieguito. El viejo garimpero, buscador, el loco que hablaba con las rocas, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Conocía ese brillo. Lo había buscado toda su vida en las montañas lejanas. «Espera, Carmen». La voz de Anselmo sonó autoritaria, casi un rugido, deteniendo a la madre justo cuando iba a golpear la mano del niño para que soltara las piedras. «No le tires nada». Anselmo se acercó cojeando, pero rápido, muy rápido. Llegó hasta el niño y se arrodilló en el barro sin importarle sus pantalones. Su respiración era agitada. «A ver, muchacho», dijo el viejo con la voz temblando de una emoción indescifrable. «Abre la mano despacito. Déjame ver esas piedras de hielo». Dieguito, un poco asustado por la intensidad del viejo, abrió lentamente los dedos. Ahí, en la palma sucia y pequeña de un niño huérfano y sin esperanza, descansaban 5 piedras. Eran brutas, irregulares, de un color blanco lechoso y transparente. Pero cuando el rayo de sol las tocó, devolvieron un destello que casi dolió en los ojos. No era el brillo superficial del vidrio, era un brillo que venía de lo profundo, un fuego frío y eterno. El corazón de don Anselmo dejó de latir por un segundo. El tiempo se detuvo en quebrapés. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de una electricidad que prometía cambiar el destino de todos los presentes. Carmen miró las piedras con indiferencia. «Son vidrios, don Anselmo. Basura de aquí». El viejo levantó la vista hacia ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa temblorosa se dibujaba bajo su barba blanca. Su rostro se ensombreció. La alegría del hallazgo se vio empañada por la realidad de su situación. «Si Rodolfo se entera, nos mata», dijo Anselmo sin rodeos. No intentó suavizarlo. «Si sabe que en esta tierra que él te regaló hay una chimenea de diamantes, vendrá con sus abogados o con sus pistolas. Dirá que fue un error. Dirá que el subsuelo sigue siendo suyo. Te aplastará, Carmen». Carmen abrazó a Dieguito contra su pecho. El niño tenía las manos llenas de barro y una sonrisa feliz, ajeno al peligro mortal que acababan de desenterrar. «Me regaló la tierra», dijo Carmen, intentando convencerse a sí misma. «Tengo el papel». Él firmó. «Me dijo, todo tuyo, hasta las piedras». «Rodolfo es la ley aquí», replicó Anselmo. «Los papeles valen lo que vale el juez que los lee, y los jueces aquí almuerzan en la mesa de Rodolfo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. El tesoro estaba allí, brillante y prometedor, pero ahora parecía una condena. ¿De qué sirve tener millones si no puedes gastar un centavo sin levantar sospechas? Si Carmen iba al pueblo y trataba de comprar pan con un diamante bruto, en 10 minutos la policía o los matones de Rodolfo estarían aquí. Carmen miró su choza destruida. Miró la cara sucia de su hijo. Sintió una llamarada de determinación subir por su garganta, más caliente que la rabia, más fuerte que el miedo. Había pasado la noche en la tormenta protegiendo a su hijo del hielo. Ahora tendría que protegerlo de los lobos. «No se lo voy a devolver», dijo Carmen con una frialdad nueva en sus ojos. «Dios me dio esto para mi hijo. Es la compensación por la vida de Pedro y por nuestra humillación. Rodolfo no verá ni una chispa de estas piedras». Anselmo la miró con respeto.
La viuda frágil había desaparecido, ante él había una leona acorralada. Entonces tenemos que ser más astutos que él, Carmen. No podemos vender esto aquí. No podemos decirle a nadie, ni al cura. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó ella. Tengo hambre, Anselmo. Mi hijo tiene hambre. Somos millonarios en piedras, pero no tenemos para comer hoy. El viejo se acarició la barba pensando. Sus ojos, acostumbrados a leer las trampas de la naturaleza, ahora calculaban las trampas de los hombres. Primero, esconder esto. Que nadie lo vea. Entiérralo de nuevo si hace falta o cóselo en el dobladillo de la falda. Nadie puede saberlo. Anselmo hizo una pausa y la miró fijamente. Segundo, necesitamos legalizar esto, pero no aquí. Necesitamos ir a la ciudad grande, al registro minero regional, donde Rodolfo no tenga amigos, pero para eso necesitamos dinero para el viaje. La ironía era cruel. Necesitaban dinero para poder reclamar su dinero. Solo tenemos una opción, dijo Carmen, mirando la piedra más pequeña del montón, una diminuta chispa de luz. Tenemos que vender una, solo una, la más pequeña. Lo suficiente para comer, comprar ropa decente y pagar el pasaje de autobús a la capital. Es arriesgado, advirtió Anselmo. Los joyeros del pueblo son chismosos. Si ven a una viuda pobre con un diamante bruto, las preguntas lloverán. Carmen cerró el puño sobre la piedra pequeña. Se puso de pie. A pesar de sus trapos y su suciedad, había una nueva dignidad en su postura. Me arriesgaré. Iré al pueblo. Diré que la encontré en el río, lejos de aquí, o que era un recuerdo de mi abuela. Inventaré algo, pero Dieguito no pasará otra noche sin cenar. Anselmo la miró con preocupación, pero asintió. Ten cuidado, Carmen. El brillo del diamante atrae miradas, pero también atrae cuchillos. Rodolfo tiene oídos en todas las paredes. Carmen envolvió el resto de los diamantes en el pañuelo y se lo metió dentro del sostén, pegado a su corazón. Era un secreto duro y frío contra su piel caliente. Que Dios me proteja, dijo ella. Voy a bajar al pueblo. Lo que Carmen no sabía era que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La codicia tiene un olfato fino y en el pueblo hay ojos que no parpadean. Su decisión de vender esa pequeña piedra estaba a punto de desencadenar la segunda tormenta, una que no traería agua, sino hombres armados y una batalla por la propiedad que pondría a prueba todo su valor. Carmen dejó a Dieguito al cuidado de don Anselmo. Fue la decisión más difícil que tuvo que tomar esa mañana. Su instinto de madre le gritaba que no se separara del niño ni un segundo, pero sabía que llevarlo al pueblo en ese estado, cansado y con hambre, solo atraería más atención. Además, si algo salía mal, si la policía la detenía o Rodolfo aparecía, prefería que su hijo estuviera escondido en las montañas con el viejo. No se mueva de aquí, don Anselmo. Si ve que alguien sube por el camino, escóndanse entre las rocas grandes, le advirtió ella con la mirada dura. Vete tranquila, mujer. Yo soy parte de la montaña. Nadie encuentra lo que la montaña no quiere mostrar, respondió el viejo, acariciando la cabeza del niño que jugaba distraído con piedritas comunes, ya habiendo guardado las valiosas. El camino hacia el pueblo de San Gabriel fue un calvario distinto al de la subida. Carmen bajaba casi corriendo, impulsada por la adrenalina. Sus botas viejas resbalaban en el barro que aún cubría la carretera. Se cruzó con un par de camiones de la hacienda de Rodolfo y, por instinto, saltó a la cuneta, escondiéndose entre los matorrales. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que pensó que se le saldría por la boca. Sentía el bulto duro del pañuelo apretado contra su piel dentro de su ropa interior. Era un secreto caliente y pesado. Al llegar a las primeras calles empedradas del pueblo, la realidad social la golpeó en la cara. San Gabriel era un pueblo pintoresco de casas coloniales blancas y techos de teja roja. La gente paseaba tranquila, señoras con bolsas de la compra, hombres tomando café en la plaza. Y en medio de esa postal de normalidad entró Carmen. Estaba cubierta de barro seco de la cabeza a los pies. Su cabello estaba enmarañado. Olía a lluvia estancada y sudor. La gente se apartaba a su paso. Las señoras murmuraban y se cubrían la nariz con pañuelos perfumados. Mírala, es la viuda de Pedro. Pobre mujer, se ha vuelto loca de dolor, escuchó decir a una vecina. Dicen que el patrón la echó y ahora vive como los animales en el monte, respondió otra. Carmen apretó los dientes y bajó la cabeza. Hablen, pensó. Hablen todo lo que quieran. Ríense de mis trapos, si supieran lo que llevo aquí dentro, se arrodillarían.
Esa humillación que el día anterior la hubiera hecho llorar, hoy le resbalaba. Hoy tenía una misión. Caminó directamente hacia la calle del comercio. Allí, entre tiendas de telas y ferreterías, estaba la joyería y casa de empeño El Tesoro. Era el único lugar donde podía vender algo así sin tener que viajar 4 horas a la capital. El dueño, un hombre llamado Elías, tenía fama de ser un usurero tacaño, pero también de comprar cosas sin hacer demasiadas preguntas legales, siempre y cuando el precio fuera ridículo. Carmen se detuvo frente al escaparate limpio y brillante. Vio su propio reflejo en el cristal, una mujer demacrada y sucia. Suspiró profundamente, tocó disimuladamente el bulto en su pecho para asegurarse de que seguía allí y empujó la puerta. El sonido de la campanilla de la entrada anunció su llegada. Clink clink. El interior de la joyería olía a cera de madera y a metal viejo. Había silencio y aire fresco. Detrás de un mostrador alto de madera oscura estaba Elías, un hombre calvo con gafas de montura gruesa que le agrandaban los ojos, dándole aspecto de sapo. Estaba limpiando un reloj con un trapo de terciopelo. Al ver entrar a Carmen, la expresión de Elías cambió de aburrimiento a disgusto inmediato. Aquí no damos limosna, señora, dijo Elías sin siquiera saludar, levantando la mano para echarla. La iglesia está a 2 cuadras, fuera, que me ensucia el piso. Carmen sintió la vergüenza arderle en las orejas, pero se obligó a mantenerse firme. Caminó hasta el mostrador y apoyó sus manos sucias sobre el cristal limpio. No vengo a pedir limosna, don Elías, dijo ella con una voz que intentó que sonara firme, aunque le temblaba un poco. Vengo a hacer un negocio. El joyero soltó una risa nasal burlona. ¿Negocio tú? ¿Qué vas a vender, Carmen? ¿El anillo de latón de tu difunto marido? Por favor, no tengo tiempo para chatarra. Salga antes de que llame a la policía por vagancia. Carmen miró a su alrededor. Estaban solos. Respiró hondo, metió la mano en su escote, un gesto que hizo que Elías arrugara la nariz con desagrado, y sacó el pequeño pañuelo. Lo desenvolvió lentamente sobre el mostrador, pero solo dejó al descubierto la piedra más pequeña. Una chispa de luz del tamaño de un grano de maíz grande brilló sobre la madera oscura. Elías estaba a punto de gritarle otra vez para que se fuera, pero la palabra se le murió en la garganta. Sus ojos, agrandados por las gafas, se clavaron en la pequeña piedra. Hubo un silencio de 5 segundos, un silencio denso. El joyero estiró el cuello. Sin decir nada, sacó una lupa de joyero, un monóculo negro de su bolsillo y se la encajó en el ojo. Se inclinó sobre la piedra. Carmen contenía la respiración. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Elías sin levantar la vista. Su tono de voz había cambiado completamente. Ya no había burla, había una codicia afilada y peligrosa. Eso no importa, respondió Carmen rápidamente, ensayando la mentira que había preparado con Anselmo. Era de mi abuela. Lo tenía guardado en un viejo jarrón y, bueno, con la muerte de Pedro y el desalojo, necesito dinero para comer. Elías levantó la vista y la miró a los ojos. Las abuelas del campo no guardan diamantes en bruto de esa calidad en jarrones. Elías tomó la piedra con unas pinzas de metal. La giró bajo la luz de la lámpara. Es interesante, murmuró él, tratando de parecer indiferente, aunque por dentro estaba saltando. Sabía exactamente lo que tenía delante. Era un diamante octaédrico de una claridad excepcional. Incluso en bruto, prometía ser una joya de alto valor una vez cortado, pero está muy sucio. Tiene muchas impurezas por dentro y es pequeño, muy difícil de tallar. Se perdería la mitad del material en el corte. La clásica táctica del comprador estafador, despreciar la mercancía para bajar el precio. ¿Cuánto me da?, preguntó Carmen impaciente. Solo quería el dinero e irse. Elías hizo una mueca teatral como si le estuviera haciendo un favor inmenso. Mira, Carmen, esto es un riesgo para mí. Podría ser vidrio industrial o cuarzo, pero como te conozco y me das lástima por lo de tu marido, te daré 50. Carmen sintió una punzada en el estómago. Anselmo le había dicho que esa piedra valía muchísimo. 50 era nada para un diamante, pero para ella en ese momento era comida para 2 semanas. Sin embargo, recordó la dignidad de Anselmo. No soy tonta, don Elías, mintió ella, aunque no sabía el precio real. Mi abuela siempre dijo que esta piedra valía mucho más. Deme 500 o me voy a la capital. Hizo el ademán de agarrar la piedra. La mano de Elías fue más rápida y cubrió la piedra. Espera, espera. El sudor empezó a perlar la frente del joyero. Sabía que esa piedra podía valer $10,000 fácilmente en el mercado negro,
tal vez más. ¿Qué carácter, mujer? Está bien, $500, pero solo porque soy un buen cristiano y quiero ayudarte. Pero quiero un recibo firmado y no quiero que le digas a nadie que te di tanto dinero por esta cosita o tendré problemas. Deme el dinero ahora en efectivo y nada de recibos. Si quiere recibo, me voy a la capital. Elías la miró con odio, pero la codicia ganó. Abrió la caja registradora de golpe, sacó un fajo de billetes y contó $500. Se los empujó sobre el mostrador. Toma y vete, y límpiate antes de volver a entrar aquí. Carmen agarró el dinero con manos temblorosas. Nunca había tenido tanto dinero junto en sus manos. Lo guardó rápidamente, tomó su pañuelo vacío y salió de la tienda casi corriendo. El aire de la calle le supo a gloria. Lo había logrado. Tenía dinero. Podía comprar comida, leche, mantas y billetes de autobús. Corrió al mercado, compró pan fresco, queso, jamón, 2 mantas de lana gruesa, un par de botas de goma para Dieguito y una linterna. Cada compra era una pequeña victoria contra Rodolfo. Sin embargo, mientras Carmen subía de vuelta a la montaña con las bolsas cargadas, sintiéndose victoriosa, en la joyería estaba ocurriendo la traición que Anselmo tanto temía. Carmen cree que ha ganado, pero acaba de cometer un error fatal. La codicia es un monstruo que nunca duerme. Si estás mordiéndote las uñas pensando en lo que va a pasar, dale me gusta ahora. ¿Crees que el joyero se quedará callado? Lamentablemente, en los pueblos pequeños los secretos viajan más rápido que el viento. Dentro de la joyería, Elías seguía mirando la piedra con la lupa, fascinado por su perfección. Pero entonces su mente retorcida empezó a trabajar. Carmen, la viuda muerta de hambre con un diamante así, murmuró para sí mismo. Sabía que esa mujer vivía en Quebrapés. Todo el pueblo sabía que Rodolfo le había dado esa tierra vacía. Elías dejó la piedra sobre la mesa y miró el teléfono negro en la pared. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro de sapo. Podía quedarse con la ganancia de esa piedra, sí, pero si avisaba al dueño original de la tierra, tal vez podría ganar mucho más. Un favor de don Rodolfo valía más que 1000 diamantes. Rodolfo pagaba muy bien la información. Con dedos nerviosos. Marcó el número de la hacienda La Esperanza. Sí, contestó una voz ronca al otro lado. Don Rodolfo, habla Elías el joyero. Perdone que le moleste tan temprano, pero creo que tengo algo que le pertenece o que debería pertenecerle. Habla rápido, Elías. Estoy ocupado. Su ex inquilina, Carmen, acaba de salir de aquí. Me vendió una piedra, señor. ¿Y a mí qué me importa lo que venda esa mendiga? Es que, don Rodolfo, no era una piedra cualquiera. Era un diamante bruto, señor, y uno de los grandes, de muy alta pureza. Elías hizo una pausa dramática. Y según mis conocimientos, ese tipo de piedra no sale de un jarrón de la abuela. Esa piedra tiene fango de quebrapés, fango volcánico. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que heló la sangre de Elías, a pesar de que él no era la víctima. ¿Estás seguro de lo que dices, miserable? Preguntó Rodolfo con la voz baja, como el gruñido de un tigre. Absolutamente, patrón. Esa tierra que usted le dio, creo que esa mujer está sentada sobre una fortuna que le pertenece a usted. Voy para allá, dijo Rodolfo. Clic, Rodolfo colgó. En la joyería, Elías sonrió satisfecho. En la montaña, Carmen subía feliz con el pan caliente, sin saber que acababa de activar una cuenta regresiva para una invasión. Cuando Carmen llegó de nuevo a las ruinas de su refugio, el sol estaba en su punto más alto. Anselmo y Dieguito la esperaban sentados sobre las piedras. Mamá, gritó Dieguito corriendo hacia ella. Carmen soltó las bolsas y abrazó a su hijo, riendo y llorando al mismo tiempo. Mira, mi amor, traje comida, traje pan dulce, traje botas para que no te mojes los pies. Se sentaron a comer como si fuera un banquete real, pan con queso. Jamás algo tan simple había sabido tan bien. Carmen le contó a Anselmo todo lo que pasó, mostrándole el dinero sobrante. 500, dijo ella, orgullosa. Nos engañó, lo sé, pero con esto podemos irnos mañana mismo a la capital. Anselmo comía despacio, mirando el horizonte con preocupación. 500 por una piedra que vale 5000, dijo el viejo. Ese joyero es un ladrón, Carmen, pero lo que me preocupa no es el robo, me preocupa su boca. Le dije que no diría nada porque compró sin recibo, trató de calmarse Carmen. Carmen, ojalá tengas razón, hija. Ojalá. Después de comer. Con el estómago lleno y el ánimo renovado,
Anselmo se puso serio. Carmen, antes de irnos, tienes que entender lo que tenemos aquí. No es solo suerte, tienes que entender el secreto para defenderlo. Anselmo tomó una de las piedras y señaló hacia la forma de la ladera, hacia las montañas que lo rodeaban. Rodolfo y su gente buscaron oro aquí hace años. Buscaron vetas en el cuarzo, no encontraron nada, por eso llamaron a esta tierra estéril. Pero el secreto de los diamantes es diferente. Los diamantes no nacen aquí en la superficie. Nacen a 100 kilómetros bajo tierra, en el manto del mundo, donde el calor derrite el hierro. Dieguito escuchaba con los ojos abiertos, fascinado por la historia. ¿Y cómo suben, abuelo?, preguntó el niño. Hijo, un volcán muy especial, una chimenea de kimberlita explota rápido, rompiendo la roca hasta llegar arriba. Al enfriarse, la roca se vuelve azulada o amarillenta, se deshace con el agua y el tiempo. Eso es el barro amarillo que ven allí. La tierra amarilla es la señal. Anselmo miró a Carmen fijamente. La tormenta de anoche lavó la capa de arriba y dejó al descubierto la boca de la chimenea. Rodolfo estuvo caminando sobre millones de dólares toda su vida y nunca miró hacia abajo porque estaba demasiado ocupado mirando por encima del hombro a los demás. Su arrogancia fue su ceguera. Entonces, ¿todo esto? Carmen señaló el terreno rocoso y feo. Todo esto es una mina primaria, Carmen. No son piedras sueltas de río. Aquí está la fuente. Si excavas 10 metros, sacarás más. 100 metros, sacarás más. Eres dueña de una de las minas más ricas que he visto. Carmen sintió un escalofrío. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de un legado. Esa tierra podía asegurar el futuro de Dieguito, de sus nietos y bisnietos. No dejaré que me la quiten, juró ella, apretando el puño sobre la tierra negra. Esta tierra pagó su precio con nuestro sufrimiento anoche. Es nuestra. Entonces prepárate, dijo Anselmo, poniéndose de pie de repente y señalando hacia el valle, porque parece que no esperan. Carmen miró hacia abajo. A lo lejos, en el camino serpenteante que subía desde el pueblo hacia Quebrapés, se veía una nube de polvo. 2 vehículos negros subían a toda velocidad y detrás de ellos el destello inconfundible de la camioneta plateada de Rodolfo. La paz había durado menos que un suspiro. Vienen, gritó Carmen, el pánico estrangulando su voz. Ordenó el viejo, levantando su bastón como si fuera una espada. Y esconde las piedras restantes. Que solo nos encuentren a nosotros, si quieren guerra, Carmen, les daremos la guerra de los pobres. Resistencia. El rugido de los motores subiendo la ladera era ensordecedor. No era un sonido normal. Para Carmen, sonaba como el gruñido de una manada de bestias hambrientas acercándose a su presa. Eran 2 camionetas negras altas y blindadas, seguidas por el vehículo plateado de Rodolfo, que brillaba bajo el sol de la tarde como un cuchillo recién afilado. «Corre, Dieguito», gritó Carmen con el corazón golpeándole la garganta como un tambor de guerra. «Vete detrás de la roca grande donde guardamos el agua. No salgas, pase lo que pase, no salgas». El niño, con los ojos llenos de lágrimas de miedo, dudó. Quería quedarse con su madre. «Obedece», bramó ella con una autoridad que nunca antes había usado. Dieguito corrió, sus botitas nuevas de goma resbalando en el lodo, y se agazapó detrás de un peñasco de granito, haciéndose una bola pequeña e invisible. Desde allí podía ver todo temblando como una hoja. Carmen se giró hacia el camino. Sus piernas le fallaban. Sentía náuseas por el miedo puro, pero miró a don Anselmo. El viejo estaba de pie, erguido, apoyado en su bastón como un profeta bíblico esperando la tormenta. Su presencia le dio fuerza. Ella no estaba sola y, lo más importante, esa tierra era suya. Tenía el papel, tenía la verdad. Los vehículos frenaron bruscamente frente a las ruinas del refugio, levantando una cortina de lodo y grava. Antes de que el polvo se asentara, 4 hombres corpulentos bajaron de las camionetas negras. No eran trabajadores de campo, eran matones. Llevaban pistolas al cinto y miradas vacías. Se desplegaron en abanico, rodeando a Carmen y al viejo. Luego, la puerta del vehículo plateado se abrió lentamente. Rodolfo bajó. Iba impecable como siempre, pantalones bien planchados, camisa blanca, sombrero de Panamá, pero su rostro estaba rojo, hinchado, y sus venas del cuello palpitaban. No tenía la actitud arrogante y tranquila del día anterior. Tenía prisa. Tenía hambre. Sus ojos escanearon el lugar rápidamente. Vio el lodo removido. Vio las zanjas abiertas por la lluvia y vio a Carmen. Caminó hacia ella, ignorando el barro que manchaba sus botas de cuero italiano.
Tú, gritó señalándola con un dedo acusador. Maldita gata de monte, ¿creíste que podías engañarme? Carmen alzó la barbilla, aunque por dentro se deshacía. Buenas tardes, don Rodolfo. No sé de qué habla. Estamos aquí tranquilos en la tierra que usted me regaló. Rodolfo soltó una carcajada histérica llena de veneno. La tierra que te regalé. Ajá. ¿Crees que te regalé esto para que te hicieras rica a mis espaldas? Se acercó más, invadiendo su espacio, obligándola a oler su aliento a menta y tabaco. Vengo de la joyería de Elías, Carmen. Elías me lo contó todo, me enseñó la piedra. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición era real. Elías, ese miserable usurero, la había vendido por unas monedas. Vendí una piedra que encontré, dijo Carmen, manteniendo la mentira. Una herencia de mi abuela. Necesitaba comer. Usted no me dejó nada. Mentira, rugió Rodolfo tan fuerte que Dieguito se tapó los oídos en su escondite. No insultes mi inteligencia, ignorante. Elías sabe de piedras, esa piedra tenía restos de tierra volcánica. Tierra de aquí. Rodolfo se giró bruscamente y miró el suelo. Ya no miraba a Carmen, miraba la tierra con una obsesión enfermiza. Caminó hacia la zanja que la lluvia había abierto. Se arrodilló sin importarle sus pantalones caros. Metió las manos en el lodo negro y sacó un puñado de grava. Kimberlita, susurró Rodolfo. Su voz cambió. Ya no gritaba, ahora susurraba con una reverencia enferma. Kimberlita azul, es fresca. La chimenea está aquí mismo. Soltó la grava y empezó a reírse, una risa que daba miedo, una risa de locura. Se puso de pie, y miró alrededor, viendo la magnitud de la riqueza que tenía bajo sus botas. Entendió en un segundo que había regalado una fortuna incalculable. Su furia estalló entonces, volcándose completamente contra Carmen. Me robaste, gritó avanzando hacia ella con los puños cerrados. ¿Sabías lo que había aquí? Pedro lo sabía, por eso me miraba raro. Ustedes, ratas sucias, planearon esto. Pedro no sabía nada, gritó Carmen retrocediendo. Y usted me dio esta tierra. Tengo la escritura. Usted firmó que todo lo que hay aquí es mío, suelo y subsuelo. Ese papel es papel higiénico, escupió Rodolfo. Fue un error administrativo. Una donación hecha bajo engaño. Y el subsuelo, niña estúpida, el subsuelo le pertenece al Estado y yo tengo la concesión minera de toda la región. Todo lo que brille en este valle es mío. Era mentira y él lo sabía. No tenía la concesión de esa parcela específica porque la había considerado estéril durante años. Pero Rodolfo estaba acostumbrado a que su palabra fuera la ley. Hizo un gesto a sus hombres. Busquen, ordenó. Revisen sus trapos, busquen en el niño y quiero cada piedra que hayan sacado. Y luego échenlos de aquí a patadas. Dos de los matones avanzaron hacia Carmen. Fue entonces cuando don Anselmo, que había permanecido inmóvil como una estatua, dio un paso al frente y golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco resonó sorprendentemente fuerte. «¡Alto ahí, chacales!», gritó el viejo. Su voz tenía un timbre profundo, antiguo, que hizo que los matones se detuvieran por instinto. Anselmo se interpuso entre los hombres armados y Carmen. «Rodolfo», dijo el viejo mirándolo directamente a los ojos sin miedo. «Ya tienes la hacienda, tienes el ganado, tienes las cuentas en el banco. ¿Cuánta hambre tiene tu alma? ¿Necesitas quitarle el pan de la boca a una viuda y a un huérfano?» Rodolfo miró al viejo con desprecio. «Tú cállate, viejo loco. Dicen que hablas con las piedras, ¿no? Pues pregúntales a estas piedras a quién pertenecen. Te dirán que a Rodolfo Méndez. Las piedras no tienen dueño, Rodolfo», respondió Anselmo con calma. «Pero la justicia sí tiene memoria. Firmaste el documento delante de testigos. Cuerpo cierto, dijiste, con todo lo que contiene. La avaricia te cegó ayer y te está cegando hoy. Si les tocas un pelo, la maldición de esta tierra te caerá encima». «Maldición», se burló Rodolfo. «Yo soy la maldición». Con un movimiento rápido, Rodolfo empujó a Anselmo. «No», gritó Carmen. La imagen del anciano en el suelo indefenso fue la gota que colmó el vaso. El miedo de Carmen desapareció, vaporizado por la ira. Se lanzó sobre Rodolfo como una furia, arañándole la cara. «No lo toques, cobarde», gritaba ella, golpeando el pecho del terrateniente. Rodolfo, sorprendido por el ataque de la mujer que creía sumisa, la agarró por las muñecas con fuerza bruta y la torció hasta que ella gritó de dolor. La empujó y ella cayó al suelo junto a Anselmo. «Suficiente», bramó Rodolfo,
sacando una pistola plateada de su cintura. Apuntó al suelo cerca de los pies de Carmen. Váyanse. El disparo hizo eco en las montañas. Los pájaros volaron espantados. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Dieguito, en su escondite, se tapó la boca para no gritar, llorando en silencio. Carmen se quedó paralizada, mirando el agujero humeante en el lodo a centímetros de su bota. Rodolfo jadeaba con la pistola en la mano. Se sentía poderoso, intocable. Se acabó el juego, dijo, bajando el tono a una amenaza letal. Tienen 10 minutos. 10 minutos para recoger sus trapos sucios y largarse de mi mina. Si te veo aquí cuando vuelva a mirar el reloj, te juro por la memoria de mi madre que los entierro en esa zanja y nadie sabrá nunca qué pasó. ¿Entendiste? Miró a sus hombres. Y revisen todo. Quiero esas piedras. Los hombres comenzaron a patear las pocas pertenencias de Carmen. Rompieron la botella de agua, patearon la comida que ella acababa de comprar. Buscaban con violencia. Carmen se arrastró hacia Anselmo para ayudarlo a levantarse. Está sangrando, le dijo al viejo. Rodolfo lo había empujado contra una roca y tenía un corte en la cabeza. No es nada, hija, susurró Anselmo, pero su mirada estaba fija en los hombres. No podemos pelear a golpes, Carmen. Nos matarán. Uno de los matones encontró el saco donde Carmen había escondido el pan, pero no las piedras. Carmen las tenía pegadas al cuerpo. Patrón, no encontramos nada de valor, solo basura, dijo el capataz. Rodolfo estaba furioso. Sabía que tenían que tener más. Se acercó a Carmen, la pistola todavía en la mano. Dámelas, exigió. Dame las piedras o voy a buscar al niño, sé que está por aquí. Los cachorros nunca se alejan de la madre. Esa amenaza congeló la sangre de Carmen. Iba a buscar a Dieguito. Metió la mano en su pecho lentamente, con lágrimas de impotencia quemándole las mejillas. La humillación era total. Había luchado, había encontrado el tesoro y ahora se lo tenía que entregar al verdugo para salvar la vida de su hijo. Aquí están, dijo ella, sacando el pañuelo sucio. Rodolfo se lo arrebató de la mano. Lo abrió. Sus ojos brillaron con lujuria al ver los 11 diamantes restantes. Hermoso, exclamó, levantando uno a la luz. Miren esto, millones. Y esta piojosa los tenía guardados en su sostén. Guardó el pañuelo en su bolsillo con una sonrisa triunfal. Bien, ahora váyanse. La tierra queda confiscada. Pero en ese momento, Anselmo se levantó. Se limpió la sangre de la frente con la manga. No parecía derrotado, parecía extraño. Miró a Rodolfo y luego miró hacia el camino, más allá de los carros de los matones. Rodolfo, dijo Anselmo con una voz tranquila, inquietantemente tranquila. Te has llevado las piedras, has golpeado a un anciano, has amenazado a una mujer, pero hay algo que olvidaste. ¿Qué olvidé, viejo estúpido? Preguntó Rodolfo. Ya dándose la vuelta para irse, sintiéndose el ganador absoluto. Olvidaste que hoy es martes, dijo Anselmo. Rodolfo frunció el ceño confundido. ¿Y qué demonios importa qué día es? Los martes, empezó a explicar Anselmo, el registro de la propiedad en la capital envía a sus inspectores cuando se hace un trámite urgente. Y esta mañana, cuando Carmen fue al pueblo, yo no me quedé jugando con piedras. Rodolfo se detuvo en seco, se giró lentamente. La sonrisa se le borró de la cara. ¿De qué hablas? Preguntó con un ligero temblor en la voz. Carmen miró a Anselmo confundida también. ¿De qué hablaba el viejo? Él había estado con Dieguito todo el tiempo. Anselmo sonrió. Era una mentira a medias, una jugada de póker desesperada o tal vez una verdad oculta. Carmen fue al joyero, pero yo le di una carta para el notario público. Una carta de denuncia de hallazgo. Según la ley, si no registras el hallazgo en 24 horas, pierdes el derecho. Pero si lo registras, el Estado se vuelve tu socio. Mientes, gritó Rodolfo, poniéndose pálido. Escucha, dijo Anselmo, levantando un dedo. A lo lejos se oía otro sonido. No eran camionetas, era una sirena. Las sirenas de la policía estatal, no la policía local que Rodolfo tenía comprada. Rodolfo miró hacia el camino. Luces azules y rojas parpadeaban en la distancia, acercándose rápido. Carmen miró a Anselmo con los ojos muy abiertos. Ella no había ido al notario. ¿Qué estaba pasando? Anselmo le guiñó un ojo casi imperceptiblemente. Había estado preparando el terreno mucho antes de que Carmen lo supiera. Anselmo no era solo un loco. En su juventud había sido abogado antes de que la vida lo rompiera. Y hoy la vieja ley despertaba.
Rodolfo estaba atrapado. Tenía las piedras robadas en su bolsillo, un arma en la mano y a la policía estatal llegando. Pero la bestia acorralada es la más peligrosa. No me van a atrapar, gritó Rodolfo. Esta tierra es mía. Apuntó el arma hacia Anselmo de nuevo. Si caigo, tú vienes conmigo al infierno. Rodolfo, no. Gritó Carmen, lanzándose delante del viejo, justo cuando el dedo de Rodolfo apretaba el gatillo. El sonido del disparo se mezcló con el aullido de las sirenas que ya estaban a la entrada de la propiedad. La pantalla se va a negro. El eco del disparo resonó en el valle como el chasquido de un látigo divino. Carmen había cerrado los ojos, esperando el impacto caliente de la bala, esperando el final. Sintió una ráfaga de aire cerca de su oído y un calor repentino en su hombro, pero no hubo dolor inmediato, solo el grito ensordecedor de las sirenas y el caos absoluto. Abrió los ojos. Rodolfo seguía de pie, pero su mano, la que sostenía la pistola plateada, estaba desviada hacia arriba. No porque él quisiera, sino porque el disparo de advertencia de un francotirador de la policía estatal había impactado en la roca justo a su lado, enviando astillas de piedra a su cara y haciéndole errar el tiro por centímetros. Carmen se palpó el cuerpo. Estaba entera. El disparo de Rodolfo se había perdido en el cielo. Policía estatal. Una voz amplificada por un megáfono retumbó desde los vehículos que acababan de llegar, bloqueando el camino de escape de las camionetas negras. Tiren las armas ahora. La escena se congeló. Rodolfo, el hombre que creía ser Dios en sus tierras, de repente se vio rodeado por 20 oficiales con chalecos antibalas y armas largas apuntando a su pecho. Los matones, que minutos antes parecían lobos feroces, soltaron sus pistolas como si quemaran y levantaron las manos temblando. No saben con quién se meten, gritó Rodolfo con la cara roja de furia y miedo, tratando de recuperar su autoridad perdida. Soy Rodolfo Méndez, dueño de todo esto. Un hombre alto con uniforme impecable de capitán de la policía estatal bajó del primer vehículo patrulla. No era el comisario corrupto del pueblo que Rodolfo tenía en nómina. Este hombre tenía la mirada de acero y no le impresionaban los apellidos locales. Caminó directamente hacia Rodolfo, ignorando sus gritos. Y con un movimiento rápido y profesional le arrancó el arma de la mano y lo empujó contra el capó caliente de su propia camioneta de lujo. Está detenido por intento de homicidio, asalto armado y robo agravado, declaró el capitán mientras le ponía las esposas. El sonido metálico, clic, clic, fue música para los oídos de Carmen. Me duele, se quejó Rodolfo, humillado ante sus propios empleados. Voy a llamar al gobernador. Usted no durará en su puesto ni un día. El capitán lo giró para mirarlo a la cara. Puede llamar al Papa si quiere, señor Méndez. Pero tenemos una denuncia formal interpuesta esta mañana ante la Fiscalía General de la Nación sobre actividades ilegales en esta propiedad y amenazas contra la ciudadana Carmen Vega. La denuncia fue muy específica. Carmen, que aún estaba abrazada a don Anselmo en el suelo, levantó la cabeza confundida. Ella no había ido a la fiscalía. El capitán miró al viejo Anselmo y asintió levemente con respeto. Buenas tardes, doctor Anselmo, dijo el oficial. Llegamos tan rápido como pudimos tras su llamada. Rodolfo abrió la boca estupefacto. Carmen miró al loco de la montaña. Doctor, murmuró ella. Anselmo, con la frente aún sangrando por el golpe de Rodolfo, se irguió. Ya no parecía un mendigo, su postura había cambiado. Se limpió el barro de las manos y sacó del bolsillo interior de su abrigo raído una tarjeta de identificación antigua y una copia del documento que Rodolfo había firmado. Hace 30 años yo era juez en la capital, Carmen, dijo el viejo mirando a Rodolfo con lástima. Me retiré a las montañas cuando perdí a mi familia buscando paz en las piedras. Pero la ley no se olvida. Anselmo se acercó a Rodolfo, que ahora estaba de rodillas en el barro, controlado por dos oficiales. Rodolfo, dijo el viejo con voz calmada, revisemos los bolsillos, capitán. Creo que encontraremos la prueba del delito. El oficial metió la mano en el bolsillo del pantalón de Rodolfo y sacó el pañuelo sucio de Carmen. Lo abrió frente a todos. Los 11 diamantes brillaron bajo el sol de la tarde, un espectáculo de luz que dejó mudos a los policías. Diamantes en bruto, confirmó el capitán silbando bajito. Una fortuna. Son míos, son de mi tierra, balbuceó Rodolfo, pero ya sin fuerza, sabiendo que el abismo se abría ante él. Ahí es donde te equivocas, muchacho. Intervino Anselmo sacando el papel arrugado de la escritura. Capitán, aquí tiene el título de propiedad. Está registrado y notariado.
Rodolfo Méndez le dio el lote Quebrapés a la viuda Carmen Vega bajo la figura legal de donación y con una cláusula de renuncia específica. Anselmo leyó en voz alta, señalando el párrafo con su dedo sucio: cedo la totalidad del terreno, incluyendo superficie, edificaciones si las hubiere, árboles, piedras y subsuelo, hasta donde la ley lo permita, sin reserva alguna de usufructo ni explotación posterior. Anselmo miró a Rodolfo a los ojos. La escribiste así para burlarte, Rodolfo. Querías dejar claro que le dabas piedras inútiles. Querías humillarla diciendo que podía quedarse con cada piedra. Pues bien, la ley interpreta los contratos literalmente. Le diste las piedras, todas ellas, incluso las que brillan. Rodolfo bajó la cabeza. El peso de su propia maldad lo aplastó. Había firmado su propia sentencia. Había regalado la mina más rica de la región creyendo que era un basurero. La ironía era tan grande que le faltaba el aire. Sáquenlo de aquí, ordenó el capitán. Carmen vio cómo subían a Rodolfo a la patrulla, encorvado, sucio, derrotado. El hombre que la había aterrorizado, que había hecho llorar a su hijo, ahora era solo un delincuente más esposado. Después de que la policía se llevara a los detenidos y acordonara la zona como sitio de interés mineral protegido, el silencio volvió a la montaña. Pero era un silencio diferente. Era un silencio de paz. Los paramédicos revisaron a Carmen y a Dieguito. Solo tenían rasguños y cansancio. Don Anselmo recibió unos puntos en la frente, pero sonreía como un niño. Dieguito salió de detrás de la roca corriendo hacia su madre. Mamá, los hombres malos se fueron. Carmen lo levantó en brazos, llenándolo de besos, llorando, pero esta vez eran lágrimas dulces, lágrimas que lavaban años de sufrimiento. Se fueron, mi amor. Y no van a volver nunca más. El capitán se acercó a Carmen con el pañuelo lleno de diamantes en la mano. Se lo entregó formalmente. Señora Vega, técnicamente esto es evidencia, pero dadas las circunstancias y la clara propiedad, el fiscal ha autorizado que se queden en su custodia bajo protección policial hasta que puedan ser depositados en un banco. Tenga mucho cuidado. Tiene usted aquí el futuro de varias generaciones. Carmen tomó las piedras. Pesaban igual que antes, pero ahora se sentían diferentes. Ya no eran piedras de hielo, eran la promesa cumplida de Pedro, eran la justicia de Dios solidificada. Epílogo. Un año después, el Valle de Quebrapés ya no se llamaba así. En los mapas nuevos y en la boca de la gente, ahora se conocía como la Esperanza de Pedro. Carmen no explotó la mina ella misma. No quería que su hijo creciera rodeado de maquinaria y ruido. Con la asesoría legal de don Anselmo, quien había vuelto a usar traje y corbata, aunque seguía prefiriendo sus viejas botas de montaña, Carmen negoció con una empresa internacional ética. Vendió los derechos de explotación por una cifra que el pueblo ni siquiera podía pronunciar sin marearse. Millones, muchos millones. Además, conservó un porcentaje de las ganancias para siempre. Pero si pensabas que Carmen se mudó a una torre de cristal en Europa y se olvidó de su gente, es que no has entendido esta historia. Rodolfo lo perdió todo. La compensación que tuvo que pagar a Carmen por los daños, el intento de homicidio y las multas del Estado por minería ilegal en sus otras tierras lo llevaron a la bancarrota. Su hacienda, la gran mansión desde donde miraba a todos por encima del hombro, fue subastada. Y, ¿adivina quién la compró? Carmen, pero no para vivir allí como una reina. Carmen convirtió la mansión de Rodolfo en el hogar Pedro Vega, un centro comunitario enorme que incluía una escuela gratuita para los niños de los trabajadores del campo, un comedor que servía 3 comidas calientes al día a cualquiera que lo necesitara y una clínica médica moderna. La mujer que había sido expulsada con una mano delante y otra detrás regresó como la dueña, pero con las puertas abiertas. El final de nuestra historia nos lleva a una tarde soleada en el jardín de esa misma casa. Carmen, ahora vestida con ropa limpia y bonita pero sencilla, está sentada en el porche bebiendo café. Su rostro ha recuperado el color y la juventud que la pobreza le había robado, pero sus manos todavía tienen la fuerza de quien trabajó la tierra. A su lado, en una mecedora de mimbre, está don Anselmo leyendo el periódico. Dieguito, que ahora tiene 8 años, corre por el césped verde y bien cuidado jugando con un perro que rescataron de la calle. Ya no tiene miedo a los truenos porque sabe que su casa es segura. Carmen se levanta y camina hacia el salón principal de la casa. Allí, sobre la chimenea donde Rodolfo solía poner sus trofeos de caza, hay un solo objeto decorativo. Es un marco de madera simple, rústico, y dentro, protegido por un cristal blindado, descansa una pequeña piedra.
No es la más grande ni la más brillante de las que encontraron. Es la primera que Dieguito recogió del barro. Es imperfecta, bruta, un poco opaca. Carmen acaricia el marco con suavidad. Esa piedra les recuerda de dónde vinieron. Les recuerda la noche de la tormenta, el frío, el miedo y la milagrosa intervención del destino. ¿En qué piensas, hija? Pregunta don Anselmo, apareciendo en la puerta apoyado en su bastón nuevo de caoba. Carmen sonríe con los ojos húmedos. Pienso en Rodolfo, dice ella. Pienso en que él creía que me estaba enterrando en la basura. No sabía que yo era una semilla. Anselmo asiente, sabio como siempre. La avaricia hace hoyos, Carmen, pero la humildad construye montañas. Rodolfo amaba el dinero y terminó pobre. Tú amabas a tu hijo y terminaste rica. Así es como el gran juez allá arriba dicta sentencia. Dieguito entra corriendo, sudado y feliz. Mamá, el abuelo Anselmo prometió enseñarme a buscar cuarzos en el río. ¿Hoy podemos ir? Carmen besa la frente de su hijo. Claro que sí, mi amor, pero recuerda lo que siempre te digo, no busques para tener. Busca para descubrir la belleza que Dios escondió para nosotros. Los tres salen al porche bajo el sol dorado de la tarde. El pasado de dolor ha quedado atrás, cubierto por las nuevas capas de bendiciones, igual que la tormenta cubrió y descubrió la verdad aquel día. Y dicen en el pueblo que si pasas por la esperanza de Pedro en una noche de lluvia, no escucharás lamentos, escucharás risas. Y si tienes suerte, verás a una mujer y a un anciano sentados en el porche, recordando el día en que el cielo se cayó a pedazos solo para mostrarles que las estrellas también pueden dormir bajo la tierra. Qué viaje tan increíble hemos vivido con Carmen, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta familia. Esta historia nos deja una lección clarísima: nunca subestimes a nadie y nunca pierdas la fe, porque tu mayor tesoro puede estar escondido en tu momento más oscuro. Si te emocionaste con el final de Rodolfo y el triunfo de Carmen, escribe ahora mismo en los comentarios la frase: la humildad siempre gana. Queremos llenar los comentarios de energía positiva. No olvides suscribirte al canal, Historias para Vivir y Soñar, y activar la campana. Subimos historias nuevas cada semana que alimentan el alma. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.